¿Qué rollo? Hace ya un tiempo me era difícil retener la información que consumía. Si de repente leía un libro y al poco tiempo empezaba a leer otro, olvidaba lo que había leído en el libro anterior. Si en algún punto recibía una instrucción que sabía que era importante para mi vida, pero al mismo tiempo empezaba a recibir otras tantas, me era complicado retener todo al final. Hasta que descubrí estos 3 puntos de los cuales te voy a platicar en este video. Hay 3 formas en las que he visto que es demasiado viable retener información y sobre todo retener información importante para el momento en el que te encuentras o prácticamente para cualquier etapa de tu vida. El primer consejo o punto del que quiero hablarles es hacer proyectos. Es importante desde luego ir sesgando e ir consumiendo la información que realmente consideras importante en el momento en el cual te encuentres trabajando en alguna etapa importante de tu vida o en algún proyecto. Siendo más específicos, lo puedo resumir con el siguiente ejemplo. Empezar a aprender música me fue relativamente sencillo al principio porque era algo que genuinamente quería aprender y mi curiosidad no dejaba de llevarme por ese camino. El detalle es que a partir de cierto punto la información comenzó a volverse demasiado lineal, es decir, me sentía estancado en el momento en el que me encontraba y me era complicado continuar mi fase de aprendizaje. Para tratar de cambiar eso, intenté involucrar ejercicios externos, los comencé a aprender y posteriormente a intentar memorizar y al principio funcionaba de alguna manera, pero en la parte práctica no terminaba de encontrar sentido y al mismo tiempo me era complicado retener lo que ya había aprendido porque continuamente seguía involucrando nuevos ejercicios en la ecuación. ¿En qué desenvolvió esto? Pues en un desmadre de información y constante frustración al respecto, hasta que cambié las cosas de la siguiente manera. Si por ejemplo necesitaba aprender alguna canción en específico, lo que hacía era buscar información en concreto que pudiera serme útil para esa canción en específico y de ahí las cosas comenzaron a fluir bastante. Si por ejemplo tenía una presentación en vivo y me trababa en la parte de los solos, entonces empecé a consumir información que específicamente ataque la parte de no trabarte tanto en los solos y de esa manera todo comenzó a volverse más progresivo en esa área y por ende más fluido o incluso automatizado. Dando otro ejemplo y de manera un poco más reciente, cuando se trató por ejemplo de crear mi propio negocio y empezar a promoverlo y hacer entender a las personas que se topaban con él de alguna manera que probablemente para ellos podía ser de utilidad, pues tuve que pasar otro tiempo en el cual inevitablemente estuve batallando hasta que me vi obligado a tomar algunos cursos de ventas para entender un poco más cómo funcionaba esto. Y de nuevo, estos cursos no me dieron como tal la respuesta correcta, pero al tener como propósito el hecho de aprender ventas y la necesidad en paralelo de dar a conocer mi producto o servicio, pues hizo que toda la información que se atravesara en mi camino, independientemente de si era de ventas o no, tomara forma o se moldeara de alguna manera a eso que necesitaba en ese momento. Por ejemplo, artículos de psicología con los que me topaba a veces, tenía justamente cosas que necesitaba para entender el comportamiento de una persona y por ende los comportamientos que yo tenía que modificar para evitar fricciones a la hora de estar en el campo de batalla. No sé si con este par de ejemplos estoy llegando a un punto en concreto o aún estoy dejando algunas dudas en paralelo. Espero que no. Entonces, punto número 1, involucra información que vaya directamente relacionada con el proyecto que te encuentres trabajando en el momento. ¿Se llama Roberto? Está bien simpático. ¿Cómo se llama aquel? Ofelia y Roberto. Órale. ¿Qué? ¿Los puedo tocar? ¿Qué, Ofelia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gorda? Felicidades, están muy bonitos los dos. Que tengas buen día. Punto 2, sigue tu curiosidad. Hay muchas personas que podrían sugerirte que leas ciertos libros o que aprendas ciertas cosas porque te pueden dejar buen dinero o te pueden resultar satisfactorias. La pregunta aquí es, ¿realmente tu curiosidad pretende llevarte a esos puntos? ¿O realmente encuentras eso que quieres aprender a algo alineado con lo que tú buscas en la vida? Si la respuesta es sí, pues ya chingaste, vas por buen camino. Si la respuesta es no, difícilmente vas a terminar memorizando o reteniendo ese tipo de información. De nuevo, en alguna etapa de mi vida me dijeron que estudiara cierta carrera y en esa carrera me sugirieron que leyera ciertos libros y pues ¿qué crees? Muchas de esas cosas no se pegaron ni en broma. A veces es raro que las cosas que pudieran interesarte en la vida resultan absurdas para muchas otras personas o incluso no del todo coherentes para ti, pero si continúas caminando en dirección a eso que te sigue provocando curiosidad y esa curiosidad aumenta conforme sigues caminando en esa dirección, entonces vale madre lo que los demás te digan, es el camino que deberías de estar siguiendo y por ende la información que complementa ese camino por el cual te encuentras transitando, pues no va a tener ninguna bronca en quedarse pegada en tu cerebro. Punto 3 y final, si estás dudando sobre consumir información sobre ciertos temas o leer ciertos libros, siempre es bueno involucrarte o preguntar a personas que ya han consumido esa información o que ya han leído esos libros para confirmar de alguna manera si realmente eso está llamando tu atención y te provoca comenzar a consumir esa información o leer esos libros. ¿Por qué comento esto? Técnicamente el almacenamiento en nuestro cerebro es limitado, por así decirlo, ya que si estamos incorporando información continuamente, llega un punto en el que cierta información empieza a ser desplazada para que nueva información entre. Entonces, si esa información es información innecesaria o no es información que se alinea con lo que tú necesitas, pues podrá entrar toda la lluvia de información que quieras, pero eso no se va a pegar o va a estorbar con lo que ya estaba funcionando. Entonces, my friend, de momento es todo lo que tengo. Elige la información que consumes a conciencia. Recapitulando, punto número 1, consume información que vaya alineada con proyectos en los cuales te encuentres trabajando. Punto número 2, sigue completamente a tu curiosidad y no a lo que te digan los demás que tienes que seguir porque eso te conviene. Y punto número 3, recuerda que la nueva información que se va almacenando en tu cerebro desplaza a mucha de la información que ya no es necesaria. Entonces, cuida bien la información y el contenido que entra a tu cerebro. Con eso te dejo. Si tienes curiosidad, hay links en la descripción de este video que pudieran ser de tu utilidad. Te invito a explorarlos. Nos vemos a la próxima. Bye.